Muy buenas. Hoy vamos a hablar de algo que está por todas partes, aunque no lo veamos, los vectores. Son, por así decirlo, el lenguaje secreto con el que se describe el universo, desde cómo vuela una pelota hasta la órbita de un satélite. Entenderlos es fundamental. Así que, vamos a ello. A ver, una pregunta para empezar a calentar motores. ¿Es exactamente lo mismo decir «voy a 80 km por hora» que decir «voy a 80 km por hora en dirección norte»? Parece un matiz pequeño, ¿verdad? Pues esa pequeña información extra, ese hacia dónde, es justo la puerta de entrada al mundo de los vectores. Pues bien, para responder a esa pregunta, lo primero que hay que entender es que en física las cosas no se miden todas de la misma manera. Hay magnitudes que necesitan algo más que un simple número para quedar bien definidas. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenemos lo que llamamos escalares. Esto es fácil. Es un número y su unidad. Nos dice cuánto hay de algo. La temperatura, por ejemplo, o la masa, o el tiempo. Pero por otro lado, están los vectores. Y aquí la cosa se pone interesante. Porque no solo nos dicen cuánto, sino también hacia dónde. Piensa en la velocidad, en una fuerza. Necesitan una dirección para tener sentido. Vale, ya tenemos la diferencia clara. Ahora, ¿qué tal si le hacemos una autopsia a un vector? Para ver qué tiene dentro, para entender de dónde saca todo ese poder para describir el mundo. A nivel visual, un vector es una flecha. Un segmento de recta que apunta a algún sitio. Pero ojo, que no es una flecha cualquiera. Cada una de sus partes nos está contando algo muy importante. Empecemos por lo más obvio, su longitud. Esto representa lo que llamamos su magnitud o módulo. Es el cuánto del que hablábamos antes. Si dibujamos una fuerza muy grande, la flecha será larga. Si es una velocidad pequeñita, pues la flecha será más corta. Lógico, ¿no? Lo segundo, la dirección. La dirección es la línea recta sobre la que vive el vector. Es como la calle por la que se mueve. Normalmente, para no liarnos, la definimos con el ángulo que forma con un eje de referencia. Y nos falta el remate final, el sentido. Esto nos lo da la punta de la flecha. A ver, si la dirección era la calle, el sentido nos dice si vamos, por ejemplo, hacia el norte o hacia el sur en esa misma calle. Es lo que nos quita cualquier posible duda. Así que, en resumen, y esto es clave, el ADN de un vector tiene tres componentes. Magnitud, que es su tamaño, dirección, que es la línea sobre la que actúa, y sentido, que es hacia dónde apunta en esa línea. Con estas tres cosas tenemos la descripción perfecta y completa. Bueno, pues ya que sabemos cómo es un vector por dentro, ¿qué tal un pequeño tour por el vector verso? Porque, como en toda buena familia, hay muchos tipos de vectores, y cada uno tiene su propia personalidad y su función. Una forma de empezar a clasificarlos es simplemente fijándonos en cómo se relacionan entre ellos. ¿Son iguales? ¿Son totalmente opuestos? ¿Van por caminos paralelos? Vamos a verlo. Y esta imagen lo deja clarísimo, ¿verdad? A la izquierda, dos vectores iguales. Son clones. Misma longitud, misma inclinación y apuntan al mismo sitio. A la derecha, dos vectores opuestos. Miden lo mismo, están en la misma línea, pero cada uno apunta a un lado. Luego tenemos los vectores paralelos. Como su nombre indica, sus líneas de acción son paralelas. La analogía de los coches en una autopista es perfecta. Van en la misma dirección general, pero cada uno por su carril. Pero no solo se trata de cómo se comparan unos con otros, también podemos agruparlos por cómo son ellos mismos, por sus características propias o por dónde están situados en el espacio. Un ejemplo clarísimo son los vectores coplanares. La propia palabra coplanares ya nos da la pista, ¿no? Son un grupo de vectores que viven todos en el mismo plano. Es como si los hubiéramos dibujado a todos sobre la misma hoja de papel. Y llegamos a un tipo de vector muy especial, el vector unitario. Su superpoder es que su magnitud, su longitud, es siempre 1. ¿Y para qué sirve? Pues su única misión en este mundo es señalar una dirección. Nada más. Es como una brújula matemática de alta precisión. Y para cerrar este pequeño tour, aquí están los vectores fijos. Estos, como dice su nombre, están anclados, atados a un punto de origen concreto. No se pueden mover de ahí. Por eso son perfectos para describir la posición exacta de algo en el espacio. Vale, hemos visto qué son, de qué están hechos, los tipos que hay. Pero ahora viene lo bueno de verdad. La magia de los vectores empieza cuando los ponemos a trabajar juntos, cuando interactúan. Vamos a ver la operación más básica, la suma. La forma más gráfica de sumarlos es esta, el método que a veces se llama del triángulo. Es súper intuitivo. Simplemente colocamos un vector a continuación del otro, haciendo que el principio del segundo coincida con el final del primero. ¿Y el resultado? Pues el vector que une el principio de todo con el final de todo el recorrido. Y aquí es donde pasa algo que es fantástico. Resulta que a los vectores les da exactamente igual el orden en que los sumemos.
Fijaos bien en la imagen. Si sumamos el vector A más el vector B, nos da ese vector resultante en rojo. Pero, ¿y si lo hacemos al revés? Si sumamos primero B y luego A, pues llegamos exactamente al mismo sitio. Ambos caminos nos llevan al mismo destino. Y todo esto al final nos lleva a una conclusión potentísima. Los vectores no son un capricho matemático. Son la herramienta fundamental con la que modelamos el mundo que nos rodea. Son absolutamente imprescindibles para la ingeniería, la física, para todo en realidad. Y para cerrar, ahí queda una reflexión. Ahora que tenemos claro qué es un escalar y qué es un vector, si miramos a nuestro alrededor, ¿qué otras cosas solo tienen sentido si además de decir cuánto, decimos también hacia dónde? La respuesta, si se piensa bien, está literalmente en todas partes.